Hoy se inicia el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Hoy también se tratará un asunto importante que son las reformas en materia educativa. La sede del Poder Legislativo está prácticamente bloqueada por los maestros que han mostrado una inconformidad y una protesta social. Los maestros y maestras de México fueron excluidos de toda discusión de estas tres leyes reglamentarias que se pretende discutir al vapor. Tienen razón en su inconformidad social, porque si una ley está orientada hacia los maestros y las maestras, lo que menos deben de hacer los legisladores es escucharlos. Hoy muchos de ellos se sienten ofendidos porque cierran la sede de donde trabajan. Sin embargo, los legisladores fueron incapaces de escuchar a los maestros. ¿Qué querían que hicieran? Los maestros están preocupados por su trabajo, por su patrimonio, por su familia. Luchan por principios. Los maestros no quieren, como muchos de nosotros, que la educación se privatice. Por eso tienen razón los maestros. Los legisladores debemos escucharlos. No se sientan tan ofendidos. Finalmente es un edificio que sin los legisladores no tiene esencia. No queremos que haya violencia. No deseamos que se afecte a terceros. Hacemos un llamado a los maestros para que la protesta sea pacífica. No la distorsionen. No permitan que provocadores entren a sus filas. Luchemos pacíficamente para transformar al país. A los maestros y a las maestras les expreso nuestros respetos. Y a los medios de comunicación habremos de exigirles no satanizar la protesta social. Porque satanizar la protesta social es el inicio, es el comienzo de estados totalitarios y de represión. Siempre se sataniza la protesta social con tiranos audaces como el de ahora. Sin embargo, esos tiranos siempre terminan en el basurero de la historia, como terminará este gobierno.